bienvenidos. Gracias por asistir a esta presentación. Sé que ha sido un día largo, 6 presentaciones ya. Y bueno, este asunto no es lo más divertido entre otros. Bueno, me alegro que hayas venido para ver este asunto de echar excepciones, algo muy divertido, seguramente. Bueno, aquí estamos. Mi panda está enfrente, Katia y Miguel. Bueno, vamos a estar después en la sala, podemos hablar más tarde. Y aquí la presentación, rendimiento excepcional de Kotlin, excepcioncita revisada. Y también evitar autoboxing. Bueno, voy a hacer un resumen en el inicio, cuáles son las cosas que quiero que recordéis después de todo esto. Primero, las circunstancias deben determinar la solución, no las preferencias. No sé si hay este dicho en castellano, pero en inglés, si solamente tienes un martillo, todo parece un clavo. Es que he visto en mi carrera, llevo más de 10 años en la programación, y que he visto cuando la gente ha intentado forzar su paradigma favorito en la programación en el asunto. En un proyecto con Ruby intentamos implementar un sistema de tipos estáticos y lo único logro que conseguimos fue hacer petar el sistema. Mejor que no. No voy a decir en esta presentación que cuál es el mejor enfoque para tratar excepciones. Esta decisión es para vosotros, para que vosotros decidáis. Entonces, la próxima cosa. Las cosas que solitas parecen inocuas pueden llegar a ser problemas a escala. Y es que vamos a ver. Tenemos dos pruebas de velocidad, de rendimiento. Y vais a ver una diferencia bien notable entre los dos resultados. Y porque he querido mostrar cómo manejar excepciones a un nivel más realístico para el día a día o para la mayoría de circunstancias. Y qué queremos si vamos a hacer brotar, si tenemos una excepción que queremos echar para arriba, a través de varias capas. Y es que algo que puede ser muy pequeño es un poco como la basura. Una cosa, y es muy fácil obviar este paquete. Entonces, digo que es una sola cosa. ¿Qué quiero hacer con eso? No importa tanto. Ahora va a ser más difícil obviar todo esto y no pisar un paquete. Y esto es lo que pasa cuando hay menos disciplina y dejamos que las cosas crezcan hasta que causen problemas con el rendimiento, penaltis, sea que sea. Y es bueno mantener esa disciplina y reducir esa deuda técnica. Gracias por esta presentación. Nos veremos pronto. No. Empezamos con un poco de mi historia. Llevé tiempo en Alemania trabajando en una empresa que desarrollaba un programa de contabilidad. Y empecé mi carrera en 2009 y no había escasez de artículos sobre Java y que es lento, que no es muy eficiente, bla, bla, bla. Y no ha sido la verdad. Y ha habido muchas mejoras en este lenguaje. Solamente si queremos dar un ejemplo por lo mínimo, es el videojuego Minecraft. ¿Quién habría imaginado en los años 90 que una empresa
puede publicar un videojuego que tiene tanto éxito por todo el mundo con este lenguaje. Si es algo que si prestas atención a este rendimiento, puedes tener mucho éxito con cosas no tan tradicionales para Java como servidores web. Y entonces me puse a estudiar el rendimiento, asuntos de rendimiento, y prestar atención a la disciplina, a buenas prácticas. Buenas prácticas como esto, un poco de código, y la gente con la que trabajo, seguramente en cada empresa, habrá dicho que soy muy fastidioso con los merge requests. Dejo comentarios como esto. Esta cosa, normalmente lo que diría es esto. No uses excepciones para controlar el flujo. Si vamos a suponer que en esta situación ese full repo, el repositorio, puede tener un objeto con esta identidad o puede no tener ese objeto. ¿Y qué queremos hacer si no encuentra una entidad en esta función? Este enfoque aquí ha dicho echar una excepción. Yo opinaría que no. Es mejor simplemente usar if statements, otras maneras de manejar un flujo sin generar esta excepción, porque podría costar. Bueno, costaría. Y hay otra manera de tratar esa situación. Simplemente debo ver nulo, que no ha sido encontrado nada. Pero las circunstancias pueden cambiarse. Suponemos en esta situación que el repositorio puede no tener nada. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa qué haríamos si este repositorio debiera haber tenido este objeto? Que debería haber tenido cada objeto con cada identidad y que de verdad necesitamos echar una excepción en este caso. Entonces, estaría al revés. Diría no dejar nulo, sino echar una excepción. Cosas pueden cambiarse. Y también podríamos decir que esta no es la única solución. Hay otras maneras. Entonces, nos ponemos a pensar en si queremos echar una excepción. Acabo de decir que generar una excepción es costoso. Bueno, puedo explicar por qué. Pero queremos esto. Bueno, todavía tenemos una excepción en ese caso y voy a explicar un poco más. Esta es la nueva clase de result de Kotlin, que fue introducida como en versión 5 o 6, no recuerdo cuál, pero esta presentación, su origen, esta presentación nació en este artículo, The Exceptional Performance of Little Exception, excepcioncita. Este autor, ¿quién ha leído este artículo? Vale, puedes echar una siestecita de 10 minutos. Para el resto, este autor, Alexei Chipilov, es un desarrollador muy inteligente que publica artículos sobre el rendimiento, sobre asuntos de rendimiento muy en las hierbas. Por ejemplo, ¿cuál sería más rápido? ¿Invocar una función estática o invocar una función de una interfaz? ¿Qué crees? Primero los dos. Primero, estático. Interfaz. Bueno, las primeras personas tienen razón. Según él, es una función llamada de una función estática. Y tiene un artículo en ese sitio web que explica por qué. Si vuestro trabajo está enfocado en programas de alto rendimiento, las finanzas,
el próximo Minecraft, sea cual sea, recomiendo mucho que visites este sitio y que leáis todos los artículos ahí. Este artículo mide el rendimiento de tratamiento de excepciones con varias estrategias. Vamos desde un punto, una parte por millón, hasta casi millones de partes por millón, hasta una excepción en cada instancia, en cada vuelta de las excepciones. Es un buen artículo y otra vez recomiendo que lo leáis porque no voy a mencionar cada parte. Habla más de asuntos como inlining y los efectos de esto y otras partes. Pero bueno, este artículo fue publicado en 2014 y hoy en día voy a hablar de la pregunta que se hace con mucha frecuencia cuando hablamos de Java. Y si lo escribimos en Kotlin. Vale. Usó Java Micro Benchmark Harness. ¿Quién lo conoce? Vale, 7 citas de 5 minutos. Este Micro Benchmark Harness es algo para escribir micro benchmarks, es como el nombre sugiere, trocitos de código para medir el rendimiento. Y como digo aquí, da opciones no solamente para mostrar tiempo de ejecución, sino cuántas veces, sino al revés. Cuántas veces un trocito de código puede llegar al fin en un periodo de tiempo, como 10 segundos. También podríamos mostrar o medir el uso del garbage collector. Y tengo aquí una pequeña demostración. Es muy fácil de usar. Tienen un archetype en Maven. Tienen 2 archetypes, uno para Java, uno para Kotlin. Y cada clase o cada función se marca con esta anotación, benchmark. Luego compilamos el código. Bueno, lo vamos a compilar. Tengo aquí 2 ejemplos. Una función que no puede devolver nulo y una función que sí puede devolver nulo. Y tenemos más configuración arriba. Tenemos aquí 5 vueltas de calentamiento, 5 vueltas de ejecución y un subproceso para lanzar todas las pruebas. El subproceso es porque en varias vueltas, en varias ejecuciones, pueden ocurrir varios tipos de optimizing de la máquina virtual. Y no importa tanto la diferencia entre los varios perfiles de la máquina virtual, porque esto es solamente un ejemplo pequeño. En el ejemplo principal para esta presentación hay 5 subprocesos. Aquí voy a instalar este código. También tenemos esta función, este objeto aquí, black hole. Este agujero negro es solamente para consumir datos producidos durante la ejecución de este código, porque esto es para evitar que la máquina virtual optimice demasiado. Queremos mostrar algo, queremos medir algo, porque si es un trocito que no devuelve nada, que no hace nada, la máquina virtual va a creer que es inútil y que se puede borrar. Y esto es un truco para evitar eso. Hay otra manera para hacer eso, es requerir que la función devuelve algo. Bueno, algo así. Pero aquí es que lanzamos este loop aquí. 10 vueltas para lanzar la función. Vale. Ha sido instalado y tenemos
es este archivo aquí, benchmarks.jar. Vamos a lanzar este. Y ahora está en marcha. Ahora tenemos el calentamiento y la ejecución principal. Luego la segunda función. Y aquí tenemos los resultados. Y bueno, seguramente fue predecible, pero aquí tenemos claro que la función que no puede devolver nulo tiene mejor rendimiento. Se ejecuta 10 o 12,000 veces por segundo, en comparación con la función que sí puede devolver nulo, que se ejecuta solamente 7,800. También tenemos otras opciones. ¿Dónde está? Tenemos profilers que podemos usar durante esta ejecución. Y con la opción lprof vemos las opciones aquí. Class loader, comp. Creo que hay uno para que imprime también el código de assembly. Yo voy a usar garbage collector. El calentamiento va igual, como antes. Luego vemos algo diferente. Más información. Y ejecutamos la segunda función y vemos cada vez más información. Ahora vemos que, ya sabíamos que la primera función es más rápida. Pero también con este profiler vemos que no hay actividad en el garbage collector en la primera función. En la segunda función sí que ha habido actividad en el garbage collector. Y seguramente esto es parte de la razón por la que la segunda función es menos rápida que la primera. Bueno, esto es mucho código y puede ser que se hace la pregunta, pero ¿por qué tener tanta infraestructura para medir un trocito de código? Seguramente 2 llamadas a system.currentTimeMillis es suficiente, ¿sí? Y bueno, las UTIs están muy altas, entonces no puede ver si alguien tiene tic de ojo con esta proclamación, pero bueno, espero que sí. Porque los beneficios no solamente en cuanto a las opciones para medir como la rotación de objetos. Tenemos el beneficio de evitar con el calentamiento, podemos evitar distorsiones como este inicio frío de la máquina virtual, antes de que pudiera hacer profiling y optimizar el código hasta su último nivel, lo más posible. También tiene uso del reloj incorrecto, evita el uso del reloj incorrecto para medir el tiempo transcurrido. Y bueno, lo dice mejor que yo. O es system.nanotime o es el remo. Bueno, si queréis más información, este es un buen enlace para esto, o cualquier información en inglés. Para leer más sobre cómo escribir y lanzar pruebas en la JMH. Y volvemos al asunto de excepciones. El artículo original, excepción Theta, habló de una familia de excepciones y su rendimiento, cuál era más rápida entre esas excepciones. Y el primer miembro es excepción Theta. Bueno, no es nada especial. Es un campo que retiene información y ya. Su hermana es excepción Theta sin pila.
seguro que muy poca gente habrá visto esta función, menos quienes hayan tenido que cambiarla. Para que lo sepáis, esta función es la que genera stack trace. En este caso, la he modificado para que no la llene. Es simplemente se devuelve el objeto y ya. Y ya veremos por qué. Y ahora llegamos a los miembros nuevos que nacieron con la introducción de Kotlin. Primero es resultadito. Esto es una clase cerrada, sealed class. Y tenemos dos miembros para éxito y fallito. Para, claro, un éxito y un fracaso, un fallo. Podríamos tener más, no solamente tienen que ser dos. Y el segundo miembro es sucesito. Esto es una clase inline que se trata como, está tratada como un objeto, una clase en el código, pero una vez compilada, esta clase se convierte a su valor que contiene, este value de aquí. Pero, ¿qué vamos a hacer con estas pruebas? Bueno, vamos a probarlas. Vamos a lanzar, como en el artículo original, una llamada. Y esta vez vamos a tener dos escenarios. Una capa, solamente una capa por debajo de la función que lanza todo. Y he mencionado esto. Esta opción es para parar la máquina virtual para que no optimice demasiado. Queremos tener esa capa adicional. Y tenemos algo como un programa no trivial, como algo de Spring, 16 capas. Y tiene que hacer algo con ese estado de excepción. Un estado de excepción puede llegar con cada vez más frecuencia. Tenemos 1 hasta 10, luego 10 hasta 20, hasta 100, 100 hasta 1000, etcétera, etcétera. Entonces, en el fin, 900,000 partes por millón es casi cada vez que lanzamos esta prueba va a devolver algo. Y como he dicho antes, tenemos 5 subprocesos, 5 vueltas de calentamiento y 5 vueltas de ejecución. Y en comparación con las pruebas, el ejemplo, no vamos a medir cuántas veces en un segundo, sino cuántas veces cada vez esta operación se ejecuta en nanosegundos. Vale, el primer enfoque es lo más tradicional, crear una excepción y lanzarla. Tenemos esta ventaja de que solamente hay que coger esta excepción donde sea necesario. Y no tenemos que hacer brotar esta excepción como en otros lenguajes como Rust o en Go. Las desventajas es, he mencionado stack trace. Es algo que se va a generar y es una operación costosa. Más si estamos bajo de todas estas capas. Hay algo en Java que se llama stack unwinding. Es para crear esta excepción, si estamos en un proceso muy profundo, cada capa que tiene que atravesar es más operaciones y, bueno, vamos a ver por qué esto podría ser muy costoso. Entonces, la respuesta podría ser quitar stack trace y vamos a usar aquí excepcioncita sin pila. Bueno, el beneficio es que no tenemos que crear un stack trace, entonces menos operaciones. La desventaja es que no va a haber stack trace. Bueno, esta es una cosa que puede ser útil en la depuración, entonces si no tenemos esta información, bueno, menos ayuda para nosotros. Pero podemos echar un paso más. No solamente no crear una excepción, sino no crear un objeto, no crear una stack trace, sino no crear un objeto para cada vez. Podemos
cachear, guardar un solo objeto y echar este objeto en cada estado de excepción. Es más ahorros en operaciones, pero aparte de que no tenemos este stack trace, tampoco vamos a tener, bueno, tampoco podemos tener mucha seguridad con las threads, con los hilos, porque si queremos guardar información ahí, puede ser que muchos hilos van a tener acceso al mismo objeto. Pero, bueno, si podemos imprimir esta información, guardar, y no tenemos que guardarlo, ¿por qué tener una excepción? Podríamos, en vez de eso, simplemente devolver algo como una bandera. Y aquí no tenemos nada de excepciones. Simplemente devolvemos un valor que significa un saldo de excepción. Esto es la práctica que fue usada en C, en el lenguaje de C. Y no hay stack unwinding, no hay nada de eso, pero tenemos que verificar si es -1 en cada nivel, cada capa. Verificar es una acción, una operación. Además, aquí mezclamos los valores de negocio con la lógica de control. ¿Y qué pasa si queremos usar este -1 en el futuro? No lo podemos, porque ya ha sido reservado. O tendríamos que hacer cambios, como en vez de -1, -2. Aquí es el inicio de nuestros enfoques que usan Kotlin. Vamos a usar resultadito. Y tenemos una función, esta función que va a devolver un objeto que puede señalar una cosa u otra cosa. No es ese mismo little result, resultadito. Bueno, si sabes algo de la programación funcional, esto es un monad. Y vamos a hacer cosas similares aquí, como verificamos si es instancia de un tipo o de otro. Y bueno, tenemos un flujo consistente como con la clase o la estructura maybe en Rust. Tenemos que tratar este estado de excepción. Entonces, podemos ver si, bueno, va a devolver algo que es una excepción, que puede ser un estado de excepción o no. Pero estamos creando objetos. Y verificar es una cosa. Tener que crear un objeto es más rotación de objetos en la máquina virtual. Vamos a volver a la idea de usar banderas. Pero en vez de banderas como números, simplemente los números, vamos a tener una clase o como una bandera inteligente. Podéis leer el código de abajo. Bueno, lo tengo aquí. En cada capa hace esta llamada a esta función. Pero vemos que simplemente devuelve el mismo valor. Y ese beneficio que no estamos creando objetos aquí, simplemente estamos haciendo llamadas que devuelven la misma cosa y es algo que puede ser optimizado en la ejecución. Y bueno, otra vez es un flujo consistente, pero tenemos los problemas de la bandera normal que tenemos que verificar en cada nivel, verificar es una operación y tenemos otro riesgo y es en este enfoque. Hay unas circunstancias en las que el sistema va a hacer autoboxing de valor. El enlace aquí explica por qué, cuáles son las circunstancias. He creado un objeto que a propósito hace este autoboxing. Vemos abajo y
15, que estas llamadas unbox y box, estamos creando objetos, muchos objetos. Bueno, el emoji, no hay beneficios para esto. Esto es solamente para mostrar qué puede pasar si no tenéis cuidado con estas clases inline. Porque tenemos mucha rotación de objetos en este caso. La última pareja son los resultados. Es la clase nueva de Kotlin. Es algo que funciona como either de Waver, que puedes pasar un valor que podría funcionar como una clase inline, o podrías pasar una excepción. Y bueno, tenemos más funciones que podemos usar. Tenemos la función aquí map, como las operaciones de optional. Pero tenemos un problema como abajo, de que esto es una inline class de genéricos y queremos trabajar con un integer, un primitivo. ¿Qué va a pasar cuando pasamos un primitivo a un contenedor de genéricos? Se va a convertir en un objeto. Entonces, ves aquí, tenemos que convertir entre una clase y un primitivo. Puede ser que vayamos a tener Valhalla en algún momento, en algún año en el futuro, pero como Nikolai dijo en la presentación anterior, hay 6 grados, doctorados, y no sé cuándo van a otorgarse todos los grados para incorporar los genéricos primitivos. Y hasta eso, esto podría costar bastante. Entonces, podríamos crear un wrapper, un envoltorio, y he creado esta clase arriba que simplemente contiene el valor que queremos. Y uso el operador, funciones de operadores, para que finja ser el primitivo. Hemos evitado este coste de autoboxing, pero bueno, es más código que tenemos que mantener. Y bueno, he mencionado también que todavía se genera una excepción, tanto en este enfoque como en el enfoque anterior. Y ahora, bueno, después de esto ya mostraré por qué. Nada especial, es este mismo portátil y 2 horas de ejecución, por eso no he podido hacer una demostración en vivo. A propósito, espero que podáis mantener la versión más actual de Java, porque no solamente se trata de mejoras al lenguaje de Java, sino hay mejoras a la máquina virtual, como los garbage collectors. Conrad fue, creo que, la primera presentación ayer, Java 19, más allá, que explora los beneficios. Ahora, el momento de verdad. Primero tenemos los resultados de una capa. ¿Alguien aquí es daltónico? Vale, bueno, para que, bueno, pueden mostrar, pero los colores aquí, lo importante es que vemos que los enfoques que usan una excepción se disparan. El tiempo de ejecución. Tenemos 3 aquí. Resultado con envoltorio, resultado primitivo y dinámico. Voy a mostrar un poco más por qué. Pero más que todo, estas demás, bueno, parecen iguales, entonces puede ser que no hay diferencia, puede ser que no importe. Y voy a decir que no es verdad. Aquí tenemos los resultados de 16 capas. Aquí vemos las diferencias magnificadas, mucho.
tengo unos comentarios. Por primero, no hacer operaciones es menos que hacer operaciones. ¡Qué sorpresa! Es una obviedad, pero bueno, en los enfoques que no han tenido que hacer nada, la dinámico estático, dinámico sin pila, cuando no han tenido que hacer nada cuando no hay casos de excepciones. Es mejor que los enfoques que han tenido que crear objetos, incluso y hasta los que simplemente trabajan con primitivos. Generar un stack trace es caro, porque esta función aquí de dinámico, sí, que su rendimiento ha caído mucho. Pero también los dos enfoques que ni siquiera tuvieran que echar una excepción. Resultado primitivo y resultado con envoltorio. Me parece, esto fue una decepción grande para mí, porque pensé que esto sería una buena mejora para el idioma, este lenguaje, que podríamos tener el beneficio de inlining y tener estas clases, podríamos tener algo nativo en comparación con otra librería como Vavr. Pero resultado, esa clase padece lo peor de los dos mundos. Tiene que crear un objeto, sí o sí. Y tiene que aceptar como argumento un objeto que herede de throwable. No hay excepciones para esto. Es posible, no lo he incluido, pero es posible crear otra clase que sirve para las funciones para pasar a resultado que no tiene pila, como en los dos enfoques de estático o dinámico sin pila, para que no hay ese penalti, ese pago. Pero todo igual es que tienes que mantener más código entonces. Lo que podría cambiarse en el futuro es que los autores de Kotlin son muy dispuestos a cambiar el código. Fuimos de las funciones por defecto en las interfaces que no funcionaban con default function en interfaces en Java, hasta que esto es el rendimiento o comportamiento por defecto en Kotlin. Y puede ser que relajen los requerimientos para el result en el futuro. Sería algo, en mi preferencia, sería algo como pasar no solamente una instancia de throwable, sino cualquier objeto que quieras. Sería una vuelta a la práctica de C++. Podrías pasar una excepción, un string, un número, la palabra socorro, bueno, sea que sea. Podríamos ver en el futuro. La otra cosa es que autoboxing es malo. Perjudica si no tienes cuidado. Porque los dos enfoques que tuvieron el peor rendimiento en el inicio, esto fue el resultado primitivo y inline autobox, estos dos de arriba, más allá de los demás. Entonces, el veredicto. Para mí el veredicto es como, una pregunta. ¿Cuál es la respuesta favorita de los consultores? ¿Lo sabéis? Sí, depende. Los resultados los mejores resultados fueron los en inicio de las excepciones dinámicas, lo más tradicional. Entonces, podríamos usar el dicho que usó Alexei Shepilov en su artículo. Los rendimientos, las excepciones dan el mejor rendimiento si son usadas excepcionalmente. Hemos visto, como en su artículo, el rendimiento empieza a empeorarse con esta frecuencia. Pero si tienes esta frecuencia de excepciones, tal vez tengas que analizar si hay algo que pasa en el sistema, si hay maneras de prevenir esta frecuencia o reducir esta frecuencia.
Pero no voy a decir que uséis excepciones todo el tiempo, porque puede ser que CPU no es la restricción más grande. Si trabajas con servidores de web y la restricción es esperar llamadas, puede ser que podrías tener que tengas beneficios, que puedes realizar beneficios de un flujo consistente, usar el resultado. Porque, bueno, la programación es un juego de equilibrio, un juego entre factores. Y la cosa es que estamos aquí porque no estamos aquí por el mejor rendimiento, el lenguaje con el mejor rendimiento. Por lo contrario, si lo quisiéramos, estaríamos en una conferencia no de Java, sino de Assembly. Pero bueno, a ver el año que viene, porque ya esta conferencia dejará de ser una Java, sino de Development. Entonces, puede ser en el futuro que vamos a estar en una conferencia de Assembly. Pero normalmente consideramos los factores, todos los factores, y debemos escoger la mejor herramienta que tengamos, que creamos que sea mejor. Entonces, bueno, espero que con esta información podáis tener mejor idea de cuáles son beneficios o si hay maneras de mejorar prácticas en vuestra propia empresa. Y última cosa, otra vez, los errores pequeños pueden sumarse con esta cosa que he dicho antes en los comentarios. Tened cuidado con el autoboxing porque podría matar el rendimiento. Y bueno, gracias.